Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Beltrán. En el vídeo de hoy vamos a explicar por qué la reducción de salarios y el aumento de la jornada laboral no genera empleo y afecta negativamente la economía. En Colombia, hace aproximadamente unos 22 años, desde la ley 789 del 2002, si mal no recuerdo, se impuso, digamos, como el nuevo paradigma social de esta tesis eh, de que pagar menos salarios y aumentar la jornada laboral iba a producir más empleo. Bueno, pues después de 22, 23 años de experimentos y de evidenciar, digamos, cómo había más desempleo y cómo se afectó negativamente la economía, hoy, 2025, podemos argumentar que esto no es cierto. Y voy a explicar las razones sencillas de por qué esto es así. En 2002 salíamos de los 90, digamos que todo Occidente, incluyendo Colombia, venía en esta idea de rechazo a todo lo que oliera a comunismo, a todo lo que fuera izquierda, a todo lo que oliera a socialismo. Veníamos en un rechazo masivo a todas estas ideas, ¿sí? A los derechos de los trabajadores y se impuso como la agenda política. Por varios fenómenos, el principal de ellos es porque en América Latina, en el cono sur, pasó lo que se denominó el Plan Cóndor, que fue un exterminio sistemático de los gobiernos de derecha y ultraderecha contra todo lo que fuera izquierda. ¿Sí? Eso sucedió con Stroessner, con Bordaberry, con Videla, con la Junta Militar en Argentina, con Pinochet en Chile. Y en Colombia, pues, digamos, yo concuerdo con la versión del historiador Armando Suescún de la Universidad Nacional, que sí hubo dictadura, digamos, difuminada en diferentes formas. Eso también lo sostiene Oprimi, en un artículo que hace el profesor Rodrigo Yepes Suprimi, en donde cuenta los días que hubo estado de sitio en Colombia. Entonces hubo una especie de dictadura difuminada, digamos, dosificada a lo largo de 50 años. Pues el Plan Cóndor, algunos lo inician varios historiadores lo inician con el asesinato de Salvador Allende en Chile, ¿sí? Por parte de Pinochet. Yo no concuerdo mucho con esta idea, digamos, el historiador Armando Suescún y varias personas que nos dedicamos al tema, vemos antes, digamos, un origen en ello en dos gobernantes colombianos. Primero fue Mariano Ospina Pérez, que creó una especie de una policía paramilitar en un municipio de Boyacá que se conocieron como los Chulavitas y cuyo único objetivo era exterminar a la izquierda, ¿sí? Era una agenda desde el Estado, desde el poder, que es una de las características del paramilitarismo en Colombia. En otras partes del mundo los mercenarios y los movimientos paramilitares surgen como, digamos, producto de empresas que venden armas de forma independiente al Estado. En Colombia tuvo una dinámica muy especial y es que el paramilitarismo surgió patrocinado por el Estado. Eso fue la realidad en Colombia. Y uno de los primeros movimientos paramilitares que hubo en Colombia fue la creación de los Chulavitas, que fue encargada por Mariano Ospina Pérez en 1948 y cuya misión era exterminar comunistas, que en esa época era el Partido Liberal, pues hoy ya no, ¿no? Pero digamos todo lo que era izquierda, que eran los liberales en esa época. Esto es historia de Colombia, digamos. Hay gente que cuando uno habla en la calle me ha criticado, me ha dicho, pero es que usted no estuvo vivo en esa época, usted no sabe nada de eso. Frente a eso lo que tengo que decir es que la historia deja huellas, deja rastros que se pueden ubicar, que se pueden rastrear. Si la historia no dejara evidencia, si no dejara ningún vestigio, si no dejara huellas, yo no podría saber al día de hoy que existió el Genghis Khan, o que existió alguien llamado Marco Polo, o que existió el mismo Jesús. Yo sé hoy en día que esa persona existió porque hay registros históricos de que la persona, Jesús de Nazaret, existió, ¿sí? Entonces, la historia deja huella, la historia deja rastros, y yo no necesité estar vivo para saber que eso ocurrió. ¿Por qué? Porque hubo testigos que sobrevivieron, ustedes que lo contaron, y la historia deja huella principalmente en dos vías.
el registro formal, el registro, digamos, objetivo, el registro físico, que son los libros y cualquier documento, principalmente libros a lo largo de la historia. Y el registro intangible, que es la memoria histórica que se transmite generación en generación, lo que conocemos como tradición oral. Entonces, en el 2002 veníamos con esta tendencia de los 90, un auge de los grupos paramilitares y teníamos estas ideas de derecha y ultraderecha muy frescas, ¿sí? Principalmente porque les conté ya lo que ha acontecido en el cono sur de América Latina, el Plan Cóndor, que fue un plan patrocinado por Estados Unidos para exterminar, digamos, en esta guerra ideológica que tenía con la Unión Soviética. Entonces el propósito de la CIA norteamericana era exterminar a todo lo que fuera izquierda y lo logró. Cosas como lo que sucedió en Argentina, ¿sí? Hace un par de años devolvieron el avión que se probó que se utilizó para lanzar gente al mar por la junta militar. Eso no lo estoy inventando yo, eso, si no estoy mal, lo devolvió el Reino Unido, eso fue probado hasta por historiadores del mismo Reino Unido, o sea, eso no es porque uno sea izquierda o derecha o que sea progresista, no, eso está demostrado. Y en otras partes del mundo. Y en Colombia, bueno, también veníamos con, digamos, estuvo el colapso de la Unión Soviética, y entonces estaba como este rechazo a todo lo que fuera izquierda muy, muy vivo, ¿sí? En Colombia surgió un programa de gobierno patrocinado por grupos paramilitares y narcotraficantes que llegó cautivando a toda la población con tesis muy de derecha que incluso al día de hoy, después de 20 años, se mantienen. Hay gente que todavía cree en estas cosas, pero pues que yo creo que después de 20 años de experiencia demostrando lo contrario, hay suficiente evidencia histórica para decir que es una gran mentira. Y una de estas tesis es que se llegó en la idea del gobierno, se llegó diciendo que en Colombia había desempleo, básicamente porque el colombiano era flojo. O sea, fue como la idea general. Claro, hubo todo un cubrimiento mediático, los dueños de los medios, los empresarios, los banqueros que son dueños de los medios, pues les caló esta idea de no pagarle al trabajador y patrocinaron esta idea. Entonces se llegó con esta idea de que en Colombia le estaban matando la pereza y por eso había que aumentar la jornada laboral y reducir la jornada de sueños y no habían que pagar horas extras. ¿Por qué? Porque eso era lo que causaba desempleo. Hoy sabemos pues que eso es una gran tontería. Hoy en día pues nadie con dos dedos de frente defiende ese absurdo, ¿no? O sea, hay que estar muy adoctrinado hoy en día para defender eso. Pero esta idea se basaba en dos principios muy sencillos. El primero era que, según esta idea, aumentar la jornada laboral iba a generar más empleo. Y el segundo era que pagarle menos a un trabajador iba a generar más empleo. Por eso había que aumentar la jornada laboral y reducir el salario. Como trabajar más por menos plata. Y según esta idea loca, eso iba a generar más empleo. Pues el desempleo se aumentó, no generó más empleo. De hecho, la tasa de desocupación y de informalidad aumentó. En Colombia de pronto no lo hemos notado tanto porque el colombiano es muy guerrero y aquí nosotros, así sea vendiendo basura, sobrevivimos. Digamos, somos muy rebuscadores. Pero la tasa de ocupación formal se cayó por el piso. O sea, esa idea fue una completa estupidez. Y les voy a mostrar por qué. Se tenía la tesis de que si el empresario pagaba menos, se iba a ahorrar un dinero. Aparentemente eso tiene sentido. Y eso iba a hacer que con ese dinero que se ahorrara, iba a generar otro empleo. Pues vamos a ver que no es cierto, porque si ustedes recuerdan el vídeo anterior, nosotros hablábamos del círculo virtuoso del dinero. Y el círculo virtuoso del dinero es un círculo del consumo en donde tenemos a una empresa que hace una inversión inicial, eso no hay que negarlo, este hace el movimiento 1, que es lo que da origen a toda la cadena de movimientos, entrega un dinero, o le paga más bien un dinero, ¿no? Porque el trabajador se lo gana, no es que se lo entregue por hacer nada, no, un producto de su trabajo se lo gana, entrega un dinero al trabajador, ¿cierto? Este trabajador es un ser humano con necesidades. Voy a hacer el monachito acá.
que al adquirir dinero, es decir, al recibir ese salario, se convierte en un consumidor eficiente. Es decir, un ser humano con necesidades no es un consumidor hasta que no tenga dinero para consumir. Solamente es un consumidor eficiente en el momento en que recibe dinero. Y habíamos hablado que la principal forma de recibir dinero en Colombia es con el trabajo. Porque aquí hay, pues, no, la proporción de empleados frente a la proporción de empresarios o otra fuente de ingreso es más alta. O sea, hay más trabajadores que cualquier otro tipo de ingreso en Colombia. Y que este consumidor a la vez iba a comprarle a esta empresa. Es decir, que esta empresa, con este dinero que recibía el consumidor, que a la vez era trabajador, iba a volver a pagarle un sueldo a este trabajador para que este trabajador volviera a tener otra vez en el segundo ciclo, digamos que en el segundo mes, más dinero para que se volviera consumidor y pudiera volver a comprar, y así sucesivamente un círculo virtuoso del dinero que se nutre a sí mismo. Pues esta idea de pagarle menos al trabajador, lo que está haciendo es romper, aquí con este color creo que me da más, afectar el ciclo del dinero, y lo que va a hacer es que me va a dejar a este trabajador con menos dinero por ahorrarme unos pesos, pensando que me estoy ahorrando. Lo que hago es dejando al trabajador sin dinero con cuál consumir, porque este trabajador a la vez es consumidor, menos dinero. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo me ahorro un sueldo? Que yo lo que estoy dejando es a un consumidor sin dinero. Y por lo tanto voy a vender menos. ¿Y qué tengo que hacer? Despedir gente para compensar esa pérdida de las ventas. ¿Y qué hago yo cuando despido gente? Saco a consumidores del mercado. Es decir, estoy, digamos, destruyendo el consumo, el valor. Estoy, ¿cómo se llamaría esto? Lo saca del campo de juego. Cuando yo despido empleados, entonces ese trabajador deja de ser consumidor y por lo tanto yo dejo de vender. ¿Y qué tengo que volver a hacer? Volver a ajustar y volver a despedir más gente, y al mismo tiempo dejo a menos consumidores en el mercado, es decir, estoy sacando a más gente del campo de juego y tengo que volver menos. Es decir, que pagarle menos al trabajador lo que va a hacer es que afecta negativamente el círculo del consumo, el círculo del dinero. Entonces yo no me estoy ahorrando nada, yo lo que estoy diciendo es dejando al consumidor sin dinero, ¿cierto? Esa es la primera razón por cual pagarle menos a un empleado no produce más empleo. Y no produce más empleo porque si la gente está sin plata va a consumir menos, ¿sí? Y si consume menos, o sea, si yo vendo menos, pues tengo que reducir empleos. Y va a ser un círculo vicioso que va a destruirse a sí mismo. La segunda razón por qué hacer que el trabajador, digamos, trabaje más tiempo, no va a generar más empleo, sino al contrario, va a generar más desempleo, es la siguiente. Un día tiene 24 horas, ¿cierto? Y eso no es porque yo lo diga, ¿no? Eso es una realidad, ¿cierto? 24 horas. Si yo tengo un empleado, que en Colombia se abusó de esta idea. De hecho, todavía hay gente que cree que explotar al trabajador lo va a hacer más productivo. Esto no es tan cierto. O sea, hay investigaciones que demuestran que un mayor número de horas trabajadas no aumenta el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? No, esto no es cierto. No es que si yo pongo a un trabajador 18 horas, entonces voy a ser más productivo, no. Y principalmente por una razón muy sencilla. Porque somos seres biológicos, somos seres vivos, y como todos los seres vivos, como todos los que nos movemos, tenemos un desgaste natural. Es decir, hay un número limitado de horas en el que nosotros rendimos al 100%. Y necesitamos horas de descanso, horas de sueño, no porque seamos flojos, sino porque la misma dinámica del ser vivo es así, ¿sí? Un animal que tú lo explotas 24 horas, ¿sí? Eso se llama maltrato animal. Hay un límite en lo que el animal ya no va a dar más, por más que sea una bestia de carga, ¿sí? Cualquier ser vivo que se muera, cualquier ser del reino animal, va a necesitar reponer, sus células necesitan reponer
¿cómo se llamaría? La energía, necesitan alimentarse y descansar. El ser humano es lo mismo. El ser humano llega a un límite en el que está al 100%. Ni siquiera los atletas de alto rendimiento entrenan 18 horas diarias, ¿no? De hecho, un atleta que entrene eso, lo que va a hacer es que va a demacrar su cuerpo y el día de la competencia va a estar completamente molido. O sea, los atletas tienen un límite en el cual entrenan. Yo conocí un amigo mío de hace mucho tiempo, él entrena entre 4 horas diarias, 4 a 6 horas diarias, y él decía, no, es que si yo entreno más, mi cuerpo también se va a desgastar y voy a sufrir un desgarre muscular, voy a sufrir un esguince, ¿sí? Lo mismo le pasa a un trabajador que al que lo pones 14 horas diarias, él va a rendir de pronto al 100% el primer día, pero los demás días va a trabajar casi que sin ganas y lo que va a hacer es cogerle fastidio al trabajo porque él no va a ver otra forma de vida sino encerrado ahí. Entonces no es poniendo a la gente a trabajar más como uno es productivo. De hecho, hay un límite en el que uno es 100% productivo y de ahí en para abajo empieza a decaer. Entonces el día tiene 24 horas. Si nosotros tenemos jornadas de 8 horas, que pues es lo legal en Colombia, pero en Colombia vemos que trabajamos 14 horas, los que somos empleados nos ha tocado jornadas de 14 horas diarias porque el paradigma dominante es que hay que explotar al trabajador porque eso le hace más productivo. No, eso no es cierto. Si tenemos una jornada de 8 horas, entonces dividimos 24 entre 8, vamos a necesitar 3 personas para cubrir esa jornada. Tenemos un día de 24 horas, una jornada de 8 horas, necesitamos 3 personas para cubrir la jornada. Pero si nosotros aumentamos esa jornada pensando que vamos a generar más empleo, pues no, porque supongamos que lo aumentamos a 12 horas, como es casi que lo cotidiano en Colombia, pues ya no vamos a necesitar 3 personas, vamos a necesitar 2 personas. Entonces no, aumentar la jornada laboral no produce más empleo. Al contrario, si yo aumento la jornada laboral, voy a generar, en este ejemplo, por ejemplo, generé un desempleo. ¿Por qué? Voy a necesitar menos gente para cubrir esa jornada. Entonces, si yo aumento una jornada de 8 horas a 12 horas, no estoy generando más empleo. Al contrario, estoy desechando a un trabajador y al mismo tiempo estoy sacando, si antes la empresa vendía 3 productos porque habían 3 consumidores con dinero, ahora ya solo voy a poder vender 2. ¿Por qué? Porque estoy sacando a uno del campo de juego. Entonces no me estoy ahorrando nada, lo que estoy haciendo es dejando a un consumidor sin dinero. Y lo que voy a hacer es que ya no voy a vender 3, voy a vender 2, es decir, voy a vender menos. ¿Por qué? Porque saqué a un participante del campo de juego y lo dejé sin dinero con qué consumir. Entonces fíjese que estoy afectando el número de ventas que tengo como empresa. Ya no voy a vender 3 unidades, voy a vender 2. Pero si hacemos lo contrario, que es la tesis que defendemos desde los movimientos progresistas en Colombia, desde hace unos años, 2015 más o menos, hemos venido defendiendo la idea, digamos, muy sustentada. Aquí lo estoy haciendo pues muy informal, ¿no? Como para un video casero y eso. Pero esto está muy estudiado, digamos, hay tesis muy elaboradas sobre esto. Una reducción sensata de la jornada laboral es un buen mecanismo para la generación de empleo. Y esto no es comunismo, no es socialismo, no es que es mamerto, no es porque seamos flojos, no. Es porque es la idea más, digamos, primero nos va a hacer más productivos y segundo, pues se cae su peso que si hacemos una reducción sensata, justificada, proporcional de la jornada laboral, van a requerir más gente para cubrir la jornada laboral y se va a generar más empleo y por lo tanto va a haber más consumidores. Entonces decíamos que teníamos una jornada de 24 horas y que teníamos una jornada de 8 horas. En este escenario necesitamos tres personas, aquí le hago el monachito, con dinero para cubrir jornada. Pero si nosotros la reducimos a 6, que es lo que defendemos en Colombia, que hay una reducción a 6 horas diarias, que nos parece justa y proporcional, ya no vamos a necesitar 3 personas, vamos a necesitar 4 personas.
Entonces aquí me saltan los movimientos neoliberales y van a decir, no, pero es que eso aumenta los costos de producción, ¿no? Pero ese tantico. Yo no estoy aumentando los costos de producción, porque lo mismo que hace una persona en 8 horas cansada, una persona en 8 horas se cansa, lo hace en 6 horas, más descansado. El nivel de producción no tiene por qué verse afectado, porque si en una persona a las 8 horas no trabaja al 100%, trabaja, no sé, al 50%. En 6 horas puede ajustar lo que produce en esas 8 horas perfectamente en 6 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener más tiempo, más energía para producir. Eso es lo primero. Lo segundo, no hay que pensarlo por el lado de la reducción de costos. Hay que pensarlo desde el lado del aumento de los ingresos, que es diferente. Digamos, aumentar costos en una proporción no es la, no importa o no es negativo siempre y cuando aumente las ventas por encima de ese aumento de costos. Es decir, que el aumento de costos no importa en un principio siempre y cuando yo logre vender más que ese aumento de costos. Entonces, mire, yo aquí me estoy reduciendo lo que hago en 8 horas, lo estoy reduciendo a 6, ¿cierto? Es decir, que si aquí pagaba, pongamos un ejemplo, pagaba 10.000 pesos la hora, pagaba 80.000 por 8 horas, aquí pago los mismos 80.000 por 6 horas. Claro, en principio hay un aumento de costo por hora, pero vamos a ver cómo esto es bueno aquí es donde compensamos. Tenemos 3 personas que nos compraban productos supongamos que tenemos un margen de contribución, que nos compran productos para compensar estos gastos por 160.000. Bueno, entonces hagámoslo divisible en 3. Tenemos 3 personas que nos compran 150.000, es decir, tenemos 3 personas que nos compran 50.000 cada uno. Y entre las 3 personas nos compran 150.000, ¿cierto? Es decir, que estoy reponiendo los 80 más 70 de utilidad. Cuando yo integro una nueva persona al campo de juego, es decir, integro un nuevo consumidor al mercado y genero un nuevo empleo, ya no voy a vender 3 unidades, sino que voy a aumentar las ventas porque hay un nuevo participante. Es decir, que 4 personas produciendo, consumiendo media 50.000, ¿cierto? Ya no me van a comprar 150.000, sino que me van a comprar 200.000. Es decir, que tengo suficiente para pagar los 80.000 que venía pagando y aparte de eso me queda más ganancia. Aquí me van a quedar 70.000, aquí me van a quedar 120.000. ¿Por qué? Porque hay una persona nueva que se integra al mercado. Esta reducción de la jornada laboral no hay que verla como un aumento de costos. Hay que verla como la posibilidad de un aumento en los ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al generar un nuevo empleo estoy dándole capacidad a otro ser humano, que es trabajador, para que sea un consumidor eficiente. Entonces lo que yo estoy haciendo es aumentando los ingresos. Aquí me aumentó de 150.000 a 200.000. Los costos se me mantienen en 80.000 porque voy a pagar lo mismo por 8 horas que por 6 horas. ¿Sí? No necesito reducir costos, lo que necesito es aumentar los ingresos. Entonces, el aumento de costos, y fíjense que no es tan cierto porque el costo se me mantuvo en 80.000. Los costos son los mismos. Van a decir, pero es que estoy pagando un nuevo empleado. Sí, pero es que está recibiendo un nuevo consumidor que le va a dejar utilidades, ¿cierto? Entonces, aquí pagaba 80.000 por 8 horas, es decir, pagaba 10.000 la hora. Aquí paga 80.000 por 6 horas. ¿Eso cuánto es? Veamos. 80.000. 13.300 la hora. Entonces, multiplicamos por 4 personas. Son 53.000 la hora por persona. ¿Cierto? Aquí son 30.000 la hora por persona. Pero ¿qué pasa?
al aumentar los ingresos, estoy cubriendo esos costos, ¿cierto? Porque aquí ya no voy a producir 3 unidades, ¿sí? Aquí voy a producir 4 unidades. Y de todas formas el precio del producto me tiene que dar, si yo lo que hago es aumentar esto, yo lo que estoy es motivando a una persona para que me consuma más, ¿cierto? Bueno, con eso termino la explicación. Espero que haya quedado claro, entendible, por qué una reducción de la jornada laboral puede eventualmente ser un incentivo al consumo, de la generación de empleo, por qué aumentar la jornada laboral no genera más empleo y por qué pagarle menos a un trabajador tampoco genera empleo. Ese es todo el video de hoy. Si te gustó, pues muchas gracias, dale like, espero leer los comentarios.